Bienvenidos todos y todas a nuestra actividad. El tema a tratar es síndrome metabólico en la población infanto-juvenil. Constantemente escuchamos que la obesidad se ha convertido en un grave problema de salud pública y el problema de padecer obesidad son todas las consecuencias e implicaciones que tiene esta sobre la salud en general de nuestros niños y adolescentes. Para tratar este tema, reunimos un grupo multidisciplinario y juntos esperamos responder las preguntas que nos van a permitir llegar a los siguientes objetivos. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Es posible definir obesidad en este grupo etario? ¿Es posible definir síndrome metabólico en la población infantil? ¿Existen patologías asociadas a este síndrome? ¿Es importante identificar factores de riesgo y son realmente intervenibles? ¿Cuáles son los criterios que como especialistas, tanto en ginecología como en nutrición y en endocrinología pediatra, deberíamos recomendar para su uso en el diagnóstico de síndrome metabólico? Y lo más importante, cómo abordar al paciente, no solamente desde el punto de vista clínico, sino paraclínico y todas las intervenciones que debemos realizar una vez detectado el síndrome. Desde el punto de vista nutricional, debemos tener claro a qué se refiere la expresión herencia nutricional y cómo impacta esto en el futuro de nuestros niños. En materia de hábitos alimentarios, ¿qué observamos frecuentemente en la población? ¿Cuáles son nuestras estadísticas y cómo podemos cambiar esto a nivel territorial? ¿Cómo enfocar una intervención nutricional? ¿Qué herramientas de evaluación se usan desde el punto de vista del nutriólogo o nutrióloga? Tips para intervención exitosa y cómo desarrollar una lonchera inteligente. Me acompañan el día de hoy la doctora Ana Robinson, nutricionista dietista de la Universidad del Sinú, con entrenamiento en nutrición, obesidad y síndrome metabólico de la Universidad de Harvard. Es nutricionista, dietista, miembro del primer grupo de nutrición cardiovascular, Fundación Colombiana del Corazón, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología, miembro de Cirugía Laparoscópica del Caribe y miembro de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. También nos acompañan el doctor Roberto García Bermejo, endocrinólogo infantil de la Universidad de Chile, pediatra de la Universidad de Cartagena y médico general de la Universidad del Norte. Juntos esperamos llevarlos por un camino que nos permita tratar el síndrome metabólico en nuestros niños y niñas. Los dejo con los doctores. Gracias a Fecolsoc por esta gran invitación y bueno, yo muy complacida de poder compartir con ustedes esta valiosa información que es el manejo nutricional del síndrome metabólico y obesidad en niños y en adolescentes. Bueno, vamos a conocer en parte cuáles son los orígenes, las causas, ya después de conocer la parte médica, qué aspectos hay que tener en cuenta para empezar a tratar adecuadamente este tipo de trastornos metabólicos. Y bueno, uno de los factores multifactoriales para heredar o para tener este síndrome metabólico está muy asociado a una herencia nutricional. En esa herencia nutricional nosotros podemos observar que depende mucho de los papás, de padre y madre. Y según una encuesta se ha observado que si tenemos a los dos padres que pueden desarrollar obesidad o que tienen síndrome metabólico, existe un porcentaje de un 60 a un 80% de que nuestros hijos desarrollen síndrome metabólico o obesidad. O si en uno de estos casos uno de los dos padres presenta obesidad o síndrome metabólico, el porcentaje puede estar de un 40 a un 50% de desarrollarlo. O en ambos casos, si ninguno de los papás presenta síndrome metabólico, en este caso, las probabilidades están en un 9%, lo cual nos puede concluir o nos hace concluir de que parte del síndrome metabólico está muy relacionado a esos hábitos o a esa herencia nutricional que tenemos. Si tenemos familia obesa, si tenemos abuelos o personas que estén obesas y que asociadas a esa condición lleguen a desarrollar otro tipo de patologías, es muy probable que nuestros infantes también la lleguen a desarrollar. Entonces, eso es un proceso clave que nosotros debemos tener mucho en cuenta. Según las estadísticas, aquí en la población colombiana vemos que una de cada tres personas no tiene un consumo de frutas ni de vegetales. También podemos observar que muchas de las personas que desarrollan enfermedad cardiovascular, en este caso a temprana edad, también están constituidas por niños, en este caso de sexo masculino. Y también podemos determinar
que según todas estas recomendaciones, la enfermedad cardiovascular es una de las afectaciones junto con la diabetes que más se manifiesta en este síndrome metabólico y que mayor impacto negativo tiene en la salud de nuestros niños. Entonces, si vemos en la siguiente diapositiva, podemos determinar aquí que la intervención nutricional para este síndrome metabólico, la verdad que es muy, muy clave. El síndrome metabólico, teniendo en cuenta ya una evaluación médica previa, con todos los exámenes químicos, bioquímicos y todos los exámenes practicados, se tiene que corroborar una información importante, aparte del peso, saber y conocer con qué peso y talla tuvo el niño al nacer, cuánto fue el periodo de lactancia materna, a qué momento fue el destete, cómo fue el proceso de adaptación del niño y cómo ha sido su proceso de ganancia de peso a lo largo del tiempo, si fue constante después de su nacimiento o si fue una ganancia de peso repentina de un momento a otro y sobre todo conocer cuál es la modalidad de tiempos que maneja el niño, qué tanto el tiempo el niño puede pasar en una actividad sedentaria o qué tanto el niño puede pasar de pronto en una actividad bastante activa y sobre todo conocer si el niño tiene algunas patologías o antecedentes de nacimiento, algunas enfermedades de base que ha desarrollado, si tuvo en alguna oportunidad el consumo de medicamentos que en ocasiones pueden también alterar metabólicamente o hormonalmente la condición del niño y también pueden contribuir en ocasiones a un desarrollo acelerado. Entonces, son factores que se tienen que evaluar al momento de nosotros empezar a intervenir clínicamente y nutricionalmente a nuestros niños. En la siguiente diapositiva podemos observar que para nosotros tener claro, después de un previo análisis médico, es importante conocer un diagnóstico nutricional clave por medio de la aptoprometría. Nosotros tenemos que evaluar y tener una toma de peso y talla real de nuestro niño de acuerdo a su crecimiento, junto con una toma de pliegues para conocer realmente cuál es esa adiposidad que él está presentando y cuáles son esos lugares de su cuerpo en donde mayor acumulación tiene, ya sea de pronto en la zona de abdomen, en la zona de brazos. Yo principalmente al momento de tratar a nuestros niños, lo que hago es realizarle un examen por impedanciometría, que es un análisis de composición corporal donde yo examino realmente cómo está constituida su composición corporal, qué tanto tiene de agua, de proteínas, de minerales, y conozco realmente cuál es el exceso de adiposidad o de grasa que presentan estos menores, ya que esto me permite esclarecer y tener un panorama más claro sobre su diagnóstico nutricional, porque, ojo, no todos los niños que nosotros observamos que están en el sobrepeso o están en obesidad se debe en su totalidad a un exceso de grasa o adiposidad, sino que también tienen una musculatura o masa musculoesquelética bastante pronunciada que ocasiona en ellos un exceso de peso. Entonces, por medio de este examen, podemos tener certeramente cuál es ese exceso de adiposidad o de grasa que presentan nuestros menores. En la otra diapositiva podemos observar que para nosotros tener claro una intervención nutricional es importante evaluar muchos aspectos y uno de ellos es conocer qué tan receptivo está nuestro pequeño o nuestro adolescente. Si es un niño que de pronto es consciente de pronto de lo que tiene o si es un niño que no sabe lo que está presentando y que aún así sus padres tampoco son conscientes de la condición física metabólica o emocional que están presentando sus niños. Entonces, de acuerdo a esa condición, si vemos qué tan receptivo está nuestro niño o no, tenemos que tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, conocer los hábitos de alimentación del niño y de su núcleo familiar. Segundo, tener un diagnóstico certero con las curvas de crecimiento y también un diagnóstico claro por medio del análisis de impedanciometría, que junto con los exámenes químicos se corrobora aún así todo ese tema del síndrome metabólico. Segundo, tener un método de intervención bastante dinámico y distinto para cada niño, ya que cada niño al presentar síndrome metabólico presenta un cuadro totalmente diferente. Segundo, tener un análisis de su conducta alimentaria, si es un niño que de pronto es muy ansioso, o si es un niño que de pronto no quiere comer, o si es un niño que solamente tiene preferencia a ciertos alimentos. Todos los aspectos los tenemos que ir analizando y en la intervención nutricional se trata de empezar a trabajar de una manera muy dinámica con ejercicio físico y modificaciones diarias que sean afines con el menor, es decir, que le proporcionen a él cierta satisfacción y el niño no sienta que le están imponiendo algo porque así no nos va a generar una adherencia adecuada al tratamiento. Entonces, es importante tener en cuenta que la terapia nutricional que nosotros vayamos a dar a nuestros niños sea fácil de hacer, sea una dieta de fácil acceso,
de fáciles preparaciones y de preparaciones que sean afines o con las cuales él se pueda identificar, ¿ok? Y que a largo plazo y a corto plazo nos permita tener una disminución de peso y de medidas sin descompensar a nuestro niño o sin someterlo a regímenes alimenticios bastante estrictos, ¿ok? Que no les incremente la ansiedad o la sensación de hambre, que no me ayude a agudizar trastornos hormonales ni metabólicos en ellos y sobre todo que ayude a preservar su masa musculoesquelética, que es alteraciones emocionales o desencadenar trastornos de conducta alimentaria. En el síndrome metabólico es importante tener en cuenta algunos alimentos. Es importante tener un consumo de frutas, de vegetales continuo durante todo el día, un consumo de cereales integrales con una frecuencia bastante controlada y esa frecuencia pues obviamente y las cantidades se van trabajando de acuerdo a la etapa de crecimiento del menor, el exceso de peso que presente y los objetivos que establezca la nutricionista. Es importante evitar alimentos procesados como lo son jugos, bebidas azucaradas, dulces, mecatos, todo alimento que sea procesado o embutidos que tengan un aporte de grasa o de azúcar, esa es importante evitarlo, ya que no nos van a beneficiar en el síndrome metabólico, sino que van a agudizar un poco más su problema de pronto a nivel cardiovascular y también en el tema de diabetes. Aquí podemos observar una tabla donde está el aporte nutricional en porcentaje diario de grasas, proteínas, carbohidratos durante todo el día de acuerdo al grupo etario. Tenemos niños de 1 a 3 años y tenemos menores de 4 a 8 años. De acuerdo a ese intervalo de edad, se van a establecer unos requerimientos nutricionales diarios o un porcentaje diario de consumo de esos alimentos que lo va a estimular o asignar la nutricionista. En la siguiente diapositiva nosotros podemos determinar que es importante tener una intervención primaria en el síndrome metabólico. No necesariamente tenemos que presentar nuestros niños dolores de cabeza o alteraciones hormonales como hipercolesterolemia o podemos presentar diabetes. Simplemente que ya presentar o ver a nuestros niños con un sobrepeso, ya eso es un indicio o es una alerta de que nuestro niño puede presentar síndrome metabólico. Entonces es importante hacer una intervención primaria preventiva sin esperar que hormonalmente y metabólicamente nuestro niño llegue a tener ya complicaciones asociadas a la salud por esta misma condición. Entonces, si en este caso nosotros estamos trabajando a niños, en este caso diabéticos, insulinodependientes, es importante primero reducir la cantidad de grasas trans y de colesterol, reducir la ingesta de carbohidratos simples y procesados, incrementar de pronto el consumo de frutas y de vegetales junto con un buen consumo de agua y controlar el consumo de carbohidratos complejos sin quitarlos por completo, ¿ok? Tener un buen consumo de fibra y determinar si es un niño que de pronto puede presentar alteraciones en su hábito intestinal, ya que eso también contribuye a una mayor ganancia de peso y sintetización elevada de grasas. Y sobre todo también tener un buen consumo de magnesio en algunos alimentos o en peor de los casos se tiene que suplementar, ya que se ha demostrado que tiene una gran protección y una gran ventaja en el síndrome metabólico. ¿Cuáles son los resultados esperados en la intervención nutricional con este síndrome metabólico? Pues uno, modificar hábitos, tener un impacto beneficioso en la disminución de peso de nuestros niños. También tener unas alternativas saludables y muy prácticas para los papás y para sus hijos, como una lonchera saludable, que puede ser de bastante ayuda en su proceso escolar, ya que muchas veces observamos que en los colegios no hay una alimentación adecuada y no es fácil cuando la tarea solamente se realiza en casa, sino que en el colegio también se debe trabajar esa parte. Y obviamente tener un niño bastante activo, sano psicológicamente y sano metabólicamente. El síndrome metabólico sí se puede corregir, el síndrome metabólico sí se puede tratar adecuadamente sin hacer regímenes alimenticios estrictos, sino conociendo los factores de origen e interviniendo adecuadamente en la parte nutricional, sin someter a nuestro niño a regímenes alimentarios estrictos y sin desencadenar en ellos alteraciones de su conducta alimentaria. Observamos en la siguiente diapositiva. Muchísimas gracias por su intervención. Gracias, Ana, por tu intervención. Ahí en lo último decía caso de éxito. Y yo pienso que es muy importante cuando tú estás haciendo la intervención nutricional, mostrarle a nuestras niñas y adolescentes que sí se puede. Porque es que a veces cuando ponemos las metas parecen ser demasiado ambiciosas. Tú le dices al niño, mira, tienes que bajar 5 kilos,
entonces los niños se sienten abrumados ante esa circunstancia y ante todo lo que tienen que hacer. Pero cuando tú muestras, que a mí me ha gustado mucho porque en otras ocasiones cuando hemos hecho talleres con mayor amplitud de tiempo, has mostrado todos los casos de éxito que has tenido con tus niños y a mí me parece que eso es súper fundamental para adquirir adherencia a todos aquellos cambios alimenticios que nosotros queremos provocar en nuestros niños cuando hacemos estas charlas y cuando hacemos intervención en materia de síndrome metabólico. Doctora Ana Robinson, muchísimas gracias, como siempre, muy didáctica su presentación. Gracias, Lía, por la presentación. Gracias a FECOLSOC por la invitación. Agradecido de estar acá. Y obviamente un fuerte abrazo a mis compañeras de reunión, a la doctora Lía y a Anita. Entonces vamos a hablar un poco de síndrome metabólico. No va a ser extenso. Pero sí, inicialmente teníamos que hablar de obesidad. Entonces, ¿por qué hablar de obesidad inicialmente? Es debido a que en estos momentos hay un aumento progresivo de niños con obesidad, el cual se ha disparado en los últimos años y que ha conllevado a que tengamos a estos niños con riesgo cardiovascular asociados a obesidad. En Colombia se ha estimado últimamente que en los últimos años el 50% de la población se encuentra en sobrepeso. Por eso queremos definir qué es obesidad. Y la obesidad es el exceso de la grasa corporal, resultando en una alteración significativa en la salud y en la longevidad. Aquí quise traer esta gráfica para que observen el aumento significativo de la prevalencia de la obesidad a través del tiempo. Se calculó además, como ven ahí, la tendencia hacia el futuro y es bastante preocupante. Si ustedes se dan cuenta, la prevalencia ha sido similar en los últimos años en cuanto al aumento progresivo y esto va a seguir en los últimos años si no intervenimos. Entonces, ¿con qué está asociada la obesidad? Obviamente la obesidad está asociada con diferentes problemas en los cuales se deben recalcar la intolerancia oral a la glucosa, que nos puede conllevar una diabetes, la dislipidemia, la hipertensión arterial, esteatosis hepática, que es hígado graso no alcohólico, pueden tener enfermedad renal, hiperandrogenismo, principalmente asociado para enfermedades ginecológicas, como síndrome de ovarios poliquísticos, también hipogonadismo. Hemos encontrado pacientes con apnea obstructiva, puede llevar hasta demencia y algunos cánceres en los cuales voy a recargar el cáncer rectal y pancreático. Entonces, el problema no solamente la asociación de dislipidemia, hipertensión, obesidad, intolerancia oral a la glucosa, es también el riesgo futuro de padecer enfermedades cardiovasculares, recalcando infarto, recalcando la enfermedad cerebrovascular. Por eso es muy importante tener una intervención prioritaria. ¿Y en quiénes vamos a intervenir? En aquellos pacientes que nacieron pequeños para edad estacional es muy importante, porque debemos tener en cuenta que el catch-up en ellos debe ser progresivo, debe ser lento, no tratar de darles alimentos antes de los 2 años para que engorden rápidamente. Es muy importante tener en cuenta la historia familiar de diabetes, hipertensión, si hay malos hábitos de alimentación en la familia, que Anita nos va a recalcar un poco más en futuro, malos patrones de dormida, los familiares, si hay familiares con obesidad, vamos a ver en la otra charla el riesgo de padecer obesidad en los niños, según el porcentaje de los familiares, la acantosis nigricans, las estrías, es muy importante. Entonces, ¿por qué es difícil definir en la niñez y la adolescencia lo que es el síndrome metabólico? La verdad es que la asociación de la obesidad con síndrome metabólico en niños y adolescentes en este grupo etario es difícil de realizar. Es muy difícil, es muy complicado, debido a que en estos momentos contamos con múltiples criterios diagnósticos que vamos a mostrar más adelante, que tienen algunas similitudes entre ellos, pero también tienen algunas discordancias. Entonces hay que recalcar que el niño y el adolescente se encuentran en constante crecimiento y algunos estudios, como por ejemplo la insulina basal, no tenemos puntos de corte establecidos en la adolescencia. Entonces eso nos dificulta un poco más en cuanto a saber cómo realizar el diagnóstico de síndrome metabólico en la adolescencia. Nos vamos a enfocar entonces en esta charla solamente al diagnóstico clínico y bioquímico inicial en lo que se debe realizar en los niños y los adolescentes y vamos a mostrar en esta diapositiva cuáles son los criterios diagnósticos que tenemos a la mano. Si ustedes se dan cuenta, son 5 o 6 criterios en los cuales hay algunas similitudes, como había nombrado anteriormente. Entonces, en esta diapositiva le voy a mostrar cuáles son
comparándolos entre ellos, pero los criterios a tener en cuenta son la circunferencia abdominal, el índice de masa corporal, medir los triglicéridos, el HDL, hay que siempre tomar la tensión arterial y la glicemia en ayunas. Los que más utilizamos en el panel 3 y el AHA, aquí los quise colocar un poquito más grande para que se vean los criterios bien en cuanto a tener en cuenta la circunferencia abdominal, obviamente hay que medirla. Aquí ellos no recalcan acerca del índice de masa corporal, pero obviamente es muy necesario, es indispensable hacer el índice de masa corporal. Los triglicéridos, los valores, si ahí se encuentran, el HDL, la toma de presión arterial que siempre debemos hacer en la consulta y los valores de glicemia en ayunas. Donde tengamos 3 criterios de 5, estamos haciendo el diagnóstico de síndrome metabólico. Pero bueno, ¿qué debemos hacer inicialmente? Siempre en la consulta debemos pesar, tallar al paciente, calcular el índice de masa corporal, medir la circunferencia abdominal, tomar la presión arterial siempre, buscar en las estrías si hay presencia de acantosis nigricans, y los siguientes exámenes son los que se consideran iniciales en la evaluación en un paciente que estamos pensando síndrome metabólico y obesidad, pues. Sería el hemograma parcial de orina, una glicemia en ayunas, el test de tolerancia oral a la glucosa, la bioquímica completa, incluyendo AST, ALT, perfil lipídico completo, la función tiroidea y en ocasiones para descartar el síndrome de Cushing, cortisol AM y PM. Entonces, ¿qué se trae esta diapositiva? De manera general, para mostrar la clínica y la correlación con los estudios iniciales. Esto es para demostrar que la evolución hasta síndrome metabólico no necesariamente es rápida, es algo lenta. En ocasiones puede establecerse para que tengamos todos los criterios años, por lo que la intervención temprana, si es adecuada, podemos evitar que el paciente siga aumentando de peso. A su vez, se puede evitar el desarrollo de síndrome metabólico. Y si nos damos cuenta que los signos clínicos iniciales, como vemos en la diapositiva, es el hiperinsulinismo, encontramos que los pacientes tienen acantosis nigricans. Entonces, si nosotros tenemos la presencia de un paciente con obesidad y acantosis nigricans, ya tenemos que iniciar la intervención, no esperar a que se establezcan los otros signos y los otros síntomas. Si ustedes se dan cuenta, después viene la elevación de los triglicéridos, que es muy importante, por eso hace parte de los criterios de síndrome metabólico, la alteración también de los valores de SHBG, en los cuales van a ir disminuyendo progresivamente a través del tiempo. Y los marcadores, tanto clínicos como bioquímicos, obviamente podrían apoyarnos para sospechar que el paciente está presentando riesgo o tiene síndrome metabólico. Le voy a recalcar un poco en la clínica, la acantosis nígrica de nuevo, que se inicia de manera muy temprana y luego van a aparecer otros signos y otros síntomas en los cuales está la adrenarca prematura, si ustedes se dan cuenta, las estrías, los trastornos menstruales, hirsutismo con hiperandrogenismo y hasta llegar a la diabetes. Entonces la representación de la diabetes, digamos que es un poco tardía. Eso es lo que no queremos que presenten estos pacientes. ¿Y cuál es el tratamiento sugerido? Obviamente el cambio en el estilo de vida con un manejo multidisciplinario. No voy a profundizar acerca de los cambios de estilo de vida, ya que Ana obviamente nos va a apoyar acerca de los cambios de alimentación, pero sí es importante tener en cuenta que todos estos pacientes deben tener un manejo multidisciplinario. Y acerca del tratamiento, el manejo farmacológico, lo que yo siempre recalco a los pacientes, a los alumnos, es que es de apoyo. Definitivamente es de apoyo. Lo principal es el cambio de estilo de vida. Destaco que dentro de los medicamentos, en la parte donde dice manejo de peso, el único que está aprobado por el INVIMA para mayores de 12 años es el Orlistat. De todos modos, su uso es limitado por los efectos secundarios, principalmente esteatorrea y hasta encopresis pueden presentar. Se encuentra además de diferentes manejos de apoyo, si ustedes se dan cuenta en la diapositiva, para la dislipidemia, para el manejo de la hipertensión, para el manejo de la hiperglicemia y diabetes, que ojalá no lleguemos a estos puntos con los pacientes. Por lo tanto, la intervención primaria y secundaria son fundamentales para evitar el riesgo de aparición de síndrome metabólico y un riesgo cardiovascular futuro. Entonces, ahí está la presentación. Espero que les haya gustado. Roberto, una pregunta, porque constantemente esto es algo que vemos en la consulta. Tú tratas de instaurar los cambios de
vida saludable, ejercicio, dieta, la motivación, el acompañamiento con psicología, pero tanto mamás como niños siempre piden un apoyo con respecto a medicamentos. Definitivamente en los menores de 12 años no se debería usar los medicamentos para bajar de peso o podría uno hacer excepciones o podría como empezarlos a usar y luego quitarlos cuando ya los hábitos de vida están instaurados. Ok, lo que pasa es que nosotros tenemos que regularnos bajo unas normas en las cuales se encuentra el INVIMA, que es a lo que nos regula a nosotros. Y definitivamente para menores de 12 años no hay ninguna aprobación de ningún medicamento en estos momentos. Entonces la sugerencia es menores de 12 años no utilizar ningún tratamiento para manejo de peso. Ok, perfecto. Gracias, doctor.